Muy buenas noches, bienvenidos. Estoy muy complacido de compartir con ustedes este tema que de seguro será de mucha utilidad para tu persona. Mi nombre es Richard Carpio Alarcón, especialista en contrataciones públicas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El requerimiento, base legal, artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley número 30.225, en concordancia con el artículo 8 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ley número 30.225, decreto supremo número 305-2005-EF. Inmediatamente iremos a tocar ya en sí el contenido y todo el procedimiento que debe seguir el requerimiento. Área usuaria. El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Bien, los bienes, servicios u obras que se requieren deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Quiero precisar a qué se refiere con funciones de la entidad y por qué razones se debe hacer, a dónde deben estar orientados el requerimiento. Las funciones de las entidades se refiere, las entidades del Estado cumplen una función pública orientada principalmente a la satisfacción de necesidades de los ciudadanos, tales como brindar servicios de salud, seguridad, educación, administrar justicia, ejecutar obras públicas relacionadas con el agua y desagüe, construcción de carreteras, proveer energía eléctrica, entre otras. Para ello requiere contratar bienes, servicios y obras. Entonces, por ende, esta responsabilidad del requerimiento recae en el área usuaria. El requerimiento debe formularse de forma objetiva y precisa. ¿A qué nos referimos con esto? Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente de contratación deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, salvo las excepciones previstas en el reglamento. Entonces, aquí la norma es bien precisa, debe ser objetiva y precisa y proporcionar acceso en condiciones de igualdad, la participación de todos en general, todos aquellos que querían participar. ¿Qué debe contener el requerimiento? De nuevo, debemos precisar las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, según corresponda, que integren el requerimiento. Entonces, el requerimiento es facultad del área usuaria. Deben contener la descripción objetiva y precisa de las características y los requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento puede incluir además los requisitos que califican de calificación que se consideren necesarios. Bien, acá vamos a definir el requerimiento, ¿no? En la definición del requerimiento no se debe hacer referencia a la fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que orienten la contratación hacia ellos, salvo que la entidad haya implementado un proceso de estandarización. Entonces, en este tema es bien preciso de que no se debe hacer referencia ni marcas, patentes, ni algún tipo de definición en el que podría estar orientado el requerimiento. Ya veamos, el proceso de estandarización.
la entidad debe implementar el correspondiente proceso de estandarización, debidamente autorizada por su titular. El titular se refiere al titular del pliego, en cuyo caso deben agregarse las palabras o equivalente a continuación de dicha referencia. ¿Qué podemos incluir en el proceso de estandarización? Ya hemos visto de que la estandarización debe estar autorizado por el titular del pliego. También podemos incluir el material bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares y o pedagógicos por su contenido temático, nivel de especialización y otras especificaciones debidamente justificadas por el área usuaria. O sea, el área usuaria debe justificar y hacer un informe técnico, debiendo establecer el título, autor, edición que corresponda a las características requeridas. Adicionalmente, el requerimiento debe incluir, ¿qué es lo que podemos incluir adicionalmente en el requerimiento? En este caso, el área usuaria, teniendo en consideración, debe incluir, ¿no?, las leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos que se verifiquen que existe en el mercado. Algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y que no contravenga las normas de carácter obligatorio antes mencionado. Debemos recordar que la realización del requerimiento es exclusivo del área usuaria. El área usuaria debe determinar las condiciones de las cuales va a requerir los bienes necesarios para satisfacer su plan de trabajo o las funciones que deba cumplir dentro de ellas, ¿no? Periodicidad del requerimiento. El requerimiento de bienes, servicios en general es de carácter permanente, cuya provisión se requiere de manera continua o periódica y debe realizarse por periodos no menores a un año. Entonces, cada requerimiento, el área usuaria debe determinar o debe precisar que debe ser no menor a un año. Caso contrario, estaríamos cayendo en un tema de fraccionamiento que lo prohíbe la presente norma. Responsable del requerimiento. Acá vamos a ir directamente. ¿Quién es el responsable del requerimiento? El responsable del requerimiento es el área usuaria, que debe hacer la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. El requerimiento el proceso de contratación. Entonces, acá bien claro queda que el responsable del requerimiento, la única que debe realizarla es el área usuaria, teniendo en consideración los parámetros de este presente artículo. Modificación del requerimiento. Entonces, el requerimiento puede ser modificado con ocasión de las indagaciones del mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área usuaria. Acá podemos determinar quién hace la indagación del mercado. La indagación del mercado está única y exclusivamente autorizado por el órgano encargado de contrataciones. Entonces, esta a su vez debe contar con la aprobación, es decir, solicitar la aprobación del área usuaria. Consultas y observaciones del requerimiento. Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza
la modificación del requerimiento debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Expediente de contratación, hay que comunicar, ¿no?, de los cambios que pudieran realizar el área usuaria en el requerimiento. Bueno, por último tenemos en resumen. Queremos resumir todo lo que hemos visto hasta el momento en el tema de requerimiento. En síntesis, el requerimiento debe ser formulado por el área usuaria, debiendo asegurar la calidad técnica, que lo hemos mencionado, y reducir la necesidad de su reformulación. La reformulación, ¿por qué? Porque la reformulación recae en gastos de personal, mayores gastos, entonces no es conveniente, ¿no? Es mejor precisar bien desde el inicio del requerimiento para que no haya este tipo de reformulaciones. Puede haber errores o deficiencias técnicas. Entonces, en alguno de los bienes, ya sea de bienes o servicios, o en caso de obras, debemos especificar las especificaciones técnicas adecuadamente para que no recaer en reformulación, nos puedan observar, ¿no?, y pueden repercutir en el proceso de contratación. Es decir, un requerimiento mal formulado, no se va a realizar la compra respectiva, no se va a poder abastecer adecuadamente. La unidad o el órgano encargado de contrataciones va a tener dificultades para poder atenderlos el bien que ustedes solicitan, ¿no? Finalmente, se debe justificar la finalidad pública. La finalidad pública de la contratación, los que deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Como hemos visto, las funciones de la entidad están pues enmarcadas a que es la satisfacción de necesidades de los ciudadanos, tales como brindar servicios de salud, seguridad, educación, administrar justicia, ejecutar obras públicas relacionadas con el agua, desagüe, construcción de carreteras, proveer energía eléctrica, entre otras obras que esté desarrollándose por este periodo. Entonces ahí hemos visto el resumen, el requerimiento que debe estar bien determinada, detallada con las especificaciones técnicas para no caer en reformulación, errores que nos puedan observar y que realmente lo que hemos solicitado no las abastezcan adecuadamente. Sin más, me voy a despedir, pero no sin antes recordarte que no te olvides de hacer tus preguntas, que les contestaremos de inmediato, todo referente a requerimientos. También no te olvides de registrarte en el formulario para enviarte los materiales de este y otros eventos que cada viernes desarrolla Gestión al Día. Con ustedes ha estado Richard Carpio Alarcón. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.